El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por usted su caridad en manos manos muy trabajadoras, que son las de la congregación salesiana, que sirve con ancho ánimo a los jóvenes que están en alto riesgo para verdaderamente formar jóvenes ciudadanos, hacer de esos jóvenes buenos ciudadanos para el país y para el mundo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar el programa. Hoy es viernes y el domingo 24 son las elecciones en Francia. Francia es un país muy importante para todos los países como los nuestros, porque es un país que tuvo una influencia, tiene influencia global, pero no como antes. Diríamos, antes de la Segunda Guerra Mundial y quizá en el siglo XIX, fue una de esas grandes potencias europeas, pero esas potencias después perdieron fuelle, como se dice, después de la Segunda Guerra Mundial. Esos imperios fueron disminuyendo su influencia, incluyendo hasta Inglaterra. Y entonces salió ya esa Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión Soviética, fueron absorbiendo tanto la atención mundial, que países como Francia, Inglaterra, China, Japón, Alemania, que fueron los vencidos, Italia, etcétera, quedaron como rezagados. Pero Francia sigue siendo una potencia todavía económica, es la segunda potencia económica de Europa y además tiene mucha influencia porque la francofonía, mejor dicho, se ha extendido por esa influencia imperial que tuvo, se ha extendido desde el Pacífico, la Polinesia, tuvo en Asia, porque Vietnam incluso fue posesión francesa, pero también todas esas colonias africanas, luego América, el Caribe, Centroamérica, América del Norte y el Caribe, y América del Sur. Creo que en América del Sur la única posesión francesa es la Guayana francesa, que está allá en el norte de la América del Sur. Pero hay unas elecciones que son unas elecciones claves
en Europa. Claves porque Francia forma parte de la Unión Europea y es uno de los pilares principales de la Unión Europea y al mismo tiempo es miembro de la OTAN. Entonces, Francia tuvo muchos problemas en los tiempos de Gaulle con ese asunto de Estados Unidos y esa influencia. Francia quiso tener esa influencia, pero la absorbían esas superpotencias y ya Estados Unidos es una hiperpotencia, todavía más. Entonces, Francia ha tenido muchos problemas con el asunto de la inmigración. Inglaterra se fue de la Unión Europea por esos problemas de la inmigración y las visas Schengen y eso tenían dificultades. Se vendió esa política para el Brexit en Inglaterra y eso funcionó. Se fue a Inglaterra, Gran Bretaña se fue de la Unión Europea. En Francia hay una corriente que representa a la señora Le Pen y la derecha más moderada, pero esta derecha extrema de la señora Le Pen ha seguido la corriente de criticar la inmigración. Ningún país le gusta que le asedien con ese asunto de los inmigrantes. Ahora, la Le Pen ha vendido eso y por eso es putinista. Ella es de Putin, simpatiza por Putin y le agradan las políticas de Putin. Pero además Putin la subvencionaba y hay una acusación de más de 600.000 euros para su campaña y dinero que le ha otorgado Rusia y que Rusia está involucrada en eso también porque Putin se mete en las elecciones de Estados Unidos con el señor Trump. Intervino en la de Inglaterra, quiere intervenir en la de Francia porque quiere dinamitar la Unión Europea que le molesta y solamente hay que ver lo que está pasando en Europa con este asunto de la invasión a Ucrania. Entonces la señora Le Pen asumió ese discurso de que Francia tiene que volver a ser la potencia que fue, que Francia necesita liberarse de todas esas yo no le voy a llamar negruras, porque después se puede interpretar como que es por racismo, pero son racistas, incluso antisemitas. Una de las naciones de Europa más antisemita ha sido Francia, aquella francmasonería, aquella masonería francesa y todo. Bueno, el caso Dreyfus, eso fue de leyenda en la Francia de finales del siglo XIX. Entonces, la señora Le Pen, representando esa extrema derecha, ha cogido fuerza y es la candidata a vencer ahora en las elecciones porque ese era un partido que no tenía esa incidencia, porque la derecha francesa, moderada, centrista, de Gaulle y esa gente, entonces tenían sus triunfos cómodos. Los socialistas eran muy fuertes, el Partido Comunista francés era muy fuerte, pero era un eurocomunismo, que no, igual que el de Italia. Esa gente, después que vieron las uñas de Stalin y de la Unión Soviética, se separaron de ese comunismo. Entonces esa izquierda francesa es fuerte, y lo vimos ahí que sacó un 23%. La señora Le Pen, o un 21%, creo que fue la señora Le Pen, se ha fortalecido también la derecha bajo ese manto de la inmigración. Quiere una Francia limpia de esos inmigrantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Macron es europeísta, es partidario de la OTAN, representa al centro, a la derecha moderada, parte de la izquierda, y la izquierda que está, ese voto se lo han disputado la señora Le Pen y Macron.
Emmanuel Macron. Entonces, ese es un voto decisivo para las elecciones. Ahora, ¿qué yo quiero decir con todas estas cosas? Que primero va a ganar Macron. Macron tiene que ganar y pienso que ganará con más de 10 puntos a la señora Le Pen. Pero ha sido ella una sorpresa desde el 2017 cuando fue candidata también contra Le Pen, contra Macron. Vamos a ver si repite Macron, que dice que hace años que en Francia no se da una reelección así. Ahora, esa política en la que se basa ella de la inmigración no es lo mismo, porque podría decirse, pero Manuel Fermín se opone a la inmigración de los haitianos aquí, pero critica que los inmigrantes los saquen de Francia. No. ¿Qué es lo que pasa con Francia? Y pasa también con Bélgica. Y pasó con España, ha pasado con España. Esas naciones, igual que Inglaterra también, y Holanda, pero en mayor grado estas que yo mencioné primero, esas naciones no se pueden molestar con los inmigrantes. Nosotros sí podemos molestarnos con la inmigración haitiana aquí, porque nosotros nunca fuimos imperio, ni ninguno de nosotros ha ido a cogerle tierra a Haití. Al contrario, quienes han herniado, como se dice, el territorio nuestro son los haitianos. Y hemos tenido que cederle muchísimo terreno, más de casi 8.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Ahora, en Francia, la señora Le Pen ha caminado, como se dice, ha subido en la aceptación, porque ella se opone a esos musulmanes, por ejemplo, y se opone a los negros subsaharianos que suben de África y que están todos en la periferia de París y de Francia. Y eso molesta a los franceses, pero los molesta ahora. Ahora, la culpa de que toda esa gente esté en Europa la tienen ellos mismos, porque eso vienen de sus colonias, eso eran sus súbditos. Entonces, Francia no se puede poner brava si está llena de musulmanes, porque Francia e Inglaterra eran los que dominaban el Medio Oriente. Ahí todavía se habla francés. ¿Por qué Argelia? Argelia era una colonia francesa. Ellos no pueden molestarse porque hay argelinos en Francia, porque los argelinos fueron colonia de Francia, no fueron colonia de Estados Unidos. Otra, los negros, todos son musulmanes negros y no musulmanes, de todas esas colonias francesas, están en París y están en Francia y viven en la periferia en verdaderos guetos. Entonces, Francia era grande, por eso es que la Le Pen va a perder las elecciones. Ella quiere volver a Francia, a la Francia de los franceses limpios, franceses blancos, pero quiere devolverle a Francia su influencia global como potencia. Ya no la tiene, la tenía porque era un imperio, todas esas colonias. Ahora, no se molesten si Francia se le llena de negros o se le llena de musulmanes o de gente de los polinesios, de por allá de la Polinesia, de Bikini, todas esas islitas. ¿Por qué? Porque los negros de San Croix, los negros del Caribe y los negros de Haití pueden ir a París y exigir que le busquen un espacio allí. Ellos pueden emigrar. Primero, son francófonos. Y segundo, fueron colonias de Francia. España hacía lo mismo con los sudacas de Sudamérica. Ahora le molestan los sudacas. Pero resulta que España era la dueña de América. Y entonces, y los ingleses, igual, los ingleses se molestan porque vayan negros de Jamaica. O hindúes, llenos de faldos y con muchísimas costumbres rarísimas. Pero eran los imperios, eran las colonias de ellos. Por eso es que entonces en Francia es muy difícil que usted se moleste con esos inmigrantes, o en Bélgica, porque ellos eran los dueños de esas colonias y los martirizaron, los esclavizaron, les robaron, los mataban, los perseguían como si fueran verdaderos animales, lo encadenaban para hacerlo esclavo en las Américas. Y entonces,
Hoy se molesta. O la Le Pen dice que le va a devolver a Francia. No le puede devolver eso sin tener que echar para atrás la historia. O devolver la historia. Por eso yo creo que las elecciones en Francia van a ser importantes porque, repito, eso sería el único europeísta y partidario de OTAN y de la unidad en Europa es Macron, y más en la situación que está Europa hoy, amenazada por el señor Putin, Mr. Putin. Bueno, vamos a ver qué más cosas tenemos nosotros por acá, pues son tantos papeles y tantas notas que yo tengo, que yo ni sé de tantas. Vamos a ver, pero hoy leímos en el periódico El Listín Diario varias notas y en los demás periódicos también se repiten y otras notas de periódico. Pero el problema de los consulados, El Listín Diario hizo una radiografía de esos consulados y del desorden que es eso. La falta de transparencia y la ausencia del cambio. Entonces, después que se ha irradiado todo esto y todo ese fango de corrupción que hay en esos consulados, ha salido a flote gracias al Listín, pero que, repito, nosotros aquí habíamos hablado de eso, por lo menos de los consulados de Haití, vendiendo visas y haciendo de todo, bueno, intendencias, verdaderas intendencias. La Cancillería respondió. Entonces la Cancillería dice que ellos tomaron las medidas para adecentar la representación exterior del país y eliminaron muchísimos consulados y eliminaron muchísimos empleados, unas nóminas que eran súper abundantes. Eso es verdad. Pero esa es la parte más fácil de desmontar. ¿Qué es lo que desmontar una nómina? Pero ¿y por qué el gobierno se quedó con la corrupción, se guardó la corrupción? ¿Por qué no eliminaron, no desmontaron ese modelo de corrupción que hay instalado en los consulados? Ahora vienen a dar explicaciones. No, ya nosotros ahora vamos a cambiar las tarifas. No. Presidente, desmonte ese vehículo de corrupción que son esos consulados. El consulado de Nueva York solo ha servido para hacer rico a los que están quebrados aquí políticos. Quiebran porque gastaron su dinero o lo engañaron, perdieron su dinero en malos negocios, quedan desbaratados, como se dice, no tienen cuarto y lo mandan para allá. Hágase rico. Hoy, ¿cómo es posible que se esté hablando de transparencia y de cambio y de corrupción y entonces se mantengan modelos como esos? Puerto Príncipe, Belader, Juana Méndez, qué sé yo, Anse Pitre, ¿qué se trae de ahí? ¿Qué era lo que nosotros decíamos? Las ventas inmorales de visas, eso es una inmoralidad. Ahora que se van a cambiar las tarifas, no es que se van a cambiar las tarifas, no, que cierren esos consulados, presidente Abinader, cierre eso, déjenle Puerto Príncipe, porque hay que tener un consulado ahí, pero ¿cuál es la visa de Juana Méndez para Dajabón? Y si entran por ahí como nada. Porque ¿cómo usted le va a poner una visa a un pasaporte de Juana Méndez? A un residente en Juana Méndez, cuando los lunes y los viernes entran a tropel centenares de miles de haitianos por esas puertas de Dajabón. Y entonces, ¿dónde están cuáles son las visas de eso? Un verdadero desorden es lo que hay con eso, simple y llanamente, verdaderas intendencias para robar dinero en forma legal. Pero esos son antros de corrupción y el gobierno lo sabe. Porque el presidente cuando nombra un cónsul allá sabe que es hacerse rico, que van a vender visas. Porque ahí no hay nada más que hacer que vender visas.
Hoy el Listín Diario trae la respuesta de la Cancillería que va a cambiarla, hasta modificar, que va a unificar todas las tarifas. Eso hace tiempo. Yo recuerdo en tiempo del señor Hugo Tolentino Dique, en paz descanse, que fue ministro de Relaciones Exteriores. Y yo recuerdo que él se molestó con el desorden que había en Haití, en esos consulados. Ese mismo consulado de Puerto Príncipe, eso fue una intendencia en el gobierno de Hipólito Mejía. El propio Hipólito Mejía lo dijo así, que eso era como una intendencia. Vaya usted un año, venga usted, vaya usted otro año, venga, pero por lo menos fue honesto en eso. Hipólito Mejía fue sincero y dijo, no es una intendencia y es verdad. ¿Y cómo es posible que eso no se haya desmontado? Esa estructura corrupta siguen montadas para hacer ricos a políticos quebrados unos y otros de íntima y sentida amistad de quien mande. Eso se llama corrupción, más nada. Eso no tiene otra definición que no sea esa. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Asimismo, el periódico El Nacional ha venido también, y la prensa en sentido general, ha venido detallando todas estas deficiencias, estas debilidades propias de la autoridad. Porque esa delincuencia, por ejemplo, que ha señalado el periódico El Nacional ahí en Guachupita y toda la periferia, esos barrios siempre han estado con muchos problemas, pero hay problemas que se han agravado porque la jefatura policial, por ejemplo, no da pie con bola. Entonces el gobierno como que ha ido perdiendo su autoridad y no tiene como dónde mando, el gobierno no tiene mando. Porque problemas como eso, el ministro de Interior, ¿qué dirá don Jesús Vázquez después de poner con tanta laraca que han hecho con estos planes antidelincuencia y todo esto, y esas cosas que están pasando en esos barrios? Elementos que se intercambian disparos con la policía. Pero la policía luce que no puede, o sea, la policía está en unas condiciones hoy. Toda la policía se ha ido como degradando. Su autoridad, esos casos que han pasado, por ejemplo, ese caso de Ocoa, es un caso escandalosísimo para la policía. Pero también ese de Guachupita, que la policía prácticamente no quiere ni siquiera entrar ahí a corregir lo que está pasando ahí. Entonces el gobierno está como huérfano en esa área, como que no, y el presidente como que eso parece como que no le interesa.
esperando la reforma policial. No. Entonces yo veo que cada día estamos nosotros hablando de estas cosas y se van sumando. Por ejemplo, el caso de la Procuraduría, vemos que la Procuraduría luce como ya impotente. Los casos que tiene como que anda como con ciertas, diríamos, debilidades, pidiendo prórrogas. Decenas de casos sin atender, señalados con amplios, diríamos, con amplias informaciones de la corruptela que hubo, de la corrupción que hay, qué sé yo, y eso se quedan como si la Procuraduría no tiene como fuerza para ampliar su... Yo decía, tengo miedo que los asuntos de drogas absorban tanto a la propia Procuraduría que no pueda atender los actos de corrupción administrativa pasada. Ustedes saben los casos que se han denunciado aquí, las EDES, el asfalto, que obra pública, los codinombres, la visita sorpresa, la querella contra Danilo Medina, que estaba dormida allí, que INAVI, creo que se llama el Instituto de Bienestar Estudiantil, CONANI, donde quiera, autoridad portuaria, que por... Yo creo que no escapa una institución de la pasada administración que no esté objeto de la Cámara de Cuentas. Es decir, la Cámara de Cuentas anterior, ese expediente, eso se quedó como en el limbo. Las EDES, eso se quedó en el limbo. Edenorte, eso se quedó como en un limbo. Y todo eso se ha quedado como en un limbo. Y no se sabe más nada. Incluso con los casos que ya están avanzados, siguen pidiendo prórroga, las preocupaciones de los propios encartados, las preocupaciones de los abogados y hasta los jueces también tienen que estar continuamente batallando en estos casos. Y bueno, y la verdad que todo esto como que va creando un cuadro, como que se van poniendo las cosas como difíciles. Entonces hay debilidades en educación. Yo vi unas declaraciones de doña Jacqueline Malagón, que yo no sé si el gobierno le va a hacer caso a esos señalamientos que ella ha hecho, porque es una señora de experiencia que fue ahí ministra de Educación y ella misma ha dicho que el problema de la política es que tiene los daños en la educación. La política, la influencia de los políticos, el mismo uso político del ADP y la falta de buenos asesores para el propio ministro de Educación, que viene dando prueba de que el pobre no tiene las agallas para dirigir esa institución. Doña Jacqueline, que es una señora muy experimentada, dice ella que para allanar un poco más el camino hacia la excelencia educativa, en lo inmediato el ministro debe rodearse de un equipo de asesores que no sean políticos y que se les respete y que sean verdaderamente intelectuales del área educativa, aunque también de otras disciplinas, como las matemáticas, que son indispensables para desarrollar el pensamiento crítico. También recomienda la actualización del currículo, simplificándolo y priorizando el énfasis en el aprendizaje de las ciencias, la robótica, la inteligencia artificial, que son vitales en el mundo de hoy. La tercera propuesta es probablemente la más importante: formar mejor a los profesores que aplicarán el currículo que ella sugiere sea actualizado de inmediato. El gobierno tiene que hacerle caso a eso, pero no se le hace caso a nadie. Y siguen las dificultades, siguen los errores, las acciones erráticas, y la autoridad cada día se va degradando. Y así en todas esas cosas que hemos venido citando, todas esas áreas. Uno más los desaciertos que uno interpreta que son desaciertos, porque es probable que el gobierno sigue viendo esas cosas como sanas y buenas y efectivas. Por ejemplo, yo he mencionado la parte de los productores agropecuarios, porque es mi sector. Y me dirán que tal vez yo estoy excesivamente del lado de ellos, pero de ese lado yo creo que estoy en una posición justa. Porque yo he dicho al presidente de la República
que fue abonada hoy a inaugurar, creo que el inicio de la cosecha de arroz, algo que yo no le veo eso es un asunto para el ministro, que vaya el ministro de Agricultura y punto, pero eso es lo que el estilo ha sido ese todo el tiempo, pero bueno, al presidente le sobra el tiempo. Pero el presidente debe ir a Constanza, he dicho yo, porque una medida que se ha tomado alegre, y la vimos ayer, cuando la senadora Raful pasó eso y se quejaron hasta los senadores de la oposición, que cómo es posible que ni siquiera se permitiera discutir más. Senadores que están en desventaja porque sabe uno que el número no era como para frenar el proyecto de los aranceles, de eliminar los aranceles a 67 productos de la canasta. Y esa tasa cero no fue ni discutida. Pero la señora Raful, como senadora, que parece que tenía el encargo de comisión de ese proyecto, como el mismo Eduardo Estrella que yo decía ayer, y yo pienso que hasta el presidente debieran darse una vuelta por allá, por Constanza, como yo he señalado, para que vean el problema que le están creando a esos productores y al Banco Agrícola, porque el Banco Agrícola no va a poder cobrar ese dinero, porque esa gente, ¿quién le va a comprar la cebolla y la papa, como yo he dicho, o el ajo, a los productores de Constanza? ¿Quién se lo va a comprar? Si los compradores locales han dicho que ellos están esperando que se apruebe la tasa cero, como ya eso va en camino indetenible, porque el que traiga productos con cero arancel, vienen productos que son muchas veces subsidiados de los países donde serán importados, que no sabemos también cuáles serán las restricciones sanitarias o si le pondrán algunas trabas, como se dice, a algunos importadores, para fines incluso por corrupción se hacen esas cosas muchas veces, pero también por asuntos de cuarentenarias, porque hay zonas que tienen problemas para importar. Aquí hay problemas hasta en la madera. Aquí no se puede traer madera de donde usted quiera, porque la madera tiene también sus plagas. Y pueden venir plagas, como han venido plagas al país probablemente. La cigatoca negra pudo haber venido en la madera que se importa de Fiji. Oigan, Fiji, allá en las islas, esa Polinesia que yo citaba al principio. De ahí vino la cigatoca negra, las musáceas. Entonces, fíjense con la desesperación que van aprobando una medida que va a ser dañina para el sector agropecuario. El gobierno tiene la esperanza que será positiva ¿para qué? Para los consumidores, que somos la mayoría. Pero usted no pueden perjudicar a productores que con su esfuerzo ya han establecido cosechas o siembras como la que nosotros hemos mostrado aquí en esta semana varias veces. Entonces, por una precipitación y por gente sin conocimientos, porque fíjense como dice doña Jacqueline, en la misma educación. Entonces, ¿por dónde que andamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que va a pasar con tantos desaciertos encadenándose? Es decir, en cascada que viene. ¿Qué va a pasar? Entonces, los corredores ahí de los vehículos y la guagua y ahí las pedreas y los golpes y las disputas con policía. Pero es que esas cosas no se pueden precipitar. Y parece que el gobierno se ha precipitado con ese asunto de los corredores porque ha tenido que apelar a métodos, uno contra insurgentes prácticamente, contra la violencia callejera, y otra sobre la base de pagar pensiones y esas cosas a los choferes que han quedado cesantes. Pero es que las cosas no se pueden hacer precipitadas. Uno realmente le preocupa esto porque ya hemos visto tanto desorden en este país por esas inquietudes que se van acumulando
Y entonces la gente se va desesperando con un problema de la inflación, un problema de los combustibles, suben los pasajes, la gente, los medicamentos, la gente se va inquietando. Y puede venir situaciones entonces difíciles para un gobierno que tiene fallos realmente pronunciados en asuntos de capacidad de gobernar, de saber gobernar. Es gente sin experiencia. Es un gabinete que anda ahí cargado de gente solamente con méritos de campaña electoral. Pero hay gente que no tiene experiencia de Estado, con excepciones rigurosas que las hay ahí. Entonces, con tantas cosas uno ve que se toman decisiones que yo digo que pueden ser peligrosas o malas. Yo leí una nota hoy. Las cementeras, las fábricas de cemento del país, dicen que pueden cerrar, pero ustedes se imaginan el problema que es. Aquí tenemos, creo, 5 o 6 fábricas de cemento. Incluso la familia del presidente tiene el Cemento Santo Domingo. Y dicen las cementeras que pueden quebrar o cerrar, mejor dicho, porque los costos de la energía y los costos de combustible y de materiales y cosas de eso para la fábrica de cemento o para la fabricación del cemento, se le están haciendo cuesta arriba, como se dice, y que ellos no pueden soportar esos costos y van a tener que cerrar. Pero imagínense si a esa industria de la construcción, además de que estas cementeras tengan problemas de ese tipo, entonces se le declara un aumento salarial a los trabajadores de esa industria. Una industria que, como dijimos nosotros, se ha desacelerado su crecimiento de un 23% que tuvo en el 2021. Ha caído a un 2.8, 2.5% el crecimiento. A 6 y algo en febrero, pero la media da 4, algo así, es que da el crecimiento de la industria de la construcción como sector importante para el Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces está rezagada porque esos costos de inflación lo han puesto contra la pared. Entonces imagínense que ahora además también se le declaran estos aumentos salariales que están haciendo esas causas como un poco alegre, entiende uno. Y eso hay que tener cuidado, porque entonces el gobierno como que se está complicando la vida a sí mismo, porque esas son decisiones que vienen de las mismas oficinas públicas. Esas declaraciones de esa directiva de la Asociación de Productores de Cementos, eso es una noticia que llena a uno como de temores, porque imagínense que las cementeras tengan que cerrar porque no resisten los costos. Entonces, una energía que está producida por verdaderos comerciantes que se la están ganando el dineral. Señores, los productores de energía privados en cualquier país organizado tienen tienen una ganancia entre un 15 y un 10%, un 12 y un 15%. En República Dominicana tienen el 60% el sector privado. ¿Cómo resiste el productor local? Con márgenes de beneficio como eso. Por eso que usted ve esa industria tan golosa, los que invierten en eso, y como las principales familias millonarias de este país están todas metidas en ¿qué? En energía. Pero son los beneficios que le protege el Estado. Entonces, ahí es que tiene que ir el cambio. Pero ese cambio hay que romper, hay que hacer reforma. Es un cambio de ruptura. Entonces, ¿qué es lo que se le está señalando al gobierno? Con pena tenemos que decir eso, porque uno entendía que esas cosas no se tenían que hacer así. Es que el gobierno tiene un elemento oligárquico, fuerte elemento oligárquico en su interior. Y se nota en todos esos negocios y cómo esas cosas van afectando a las mayorías, que son las más pobres y las más desposeídas del país. Vamos a la pausa.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarles el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Toda la semana publica el doctor Castillo los intereses fundamentales de la nación y el vigoroso ministerio público de cúpula con que cuenta. Lean al doctor Marino Vinicio Castillo. El doctor Castillo trata el tema ahí del Código Penal. Todos esos tumbos que ha dado ese código ahí en ese Congreso, más de 20 años, y no hay forma de aprobarlo, porque entonces cuando se cree que va, aparece Danilo Medina objetando, no promulgando el código, porque las tres causales, había que tomar en cuenta las tres causales, y cosas de ese tipo, todo ese empantanamiento que ha tenido eso. El doctor Castillo hace un trabajo muy importante sobre eso. Ha hablado él sobre ese tema en muchas oportunidades. Aquí lo has escrito para dejar constancia de él. También la pregunta que es el domingo. Esa es otra de las contribuciones del doctor Marino Vinicio Castillo a la sociedad nacional. Bueno, vi una ley que parece que va a caer en lo mismo para el Tribunal Constitucional, la de intromisión como ilegítima. Eso se está discutiendo en el Congreso porque si usted difama a alguien, si habla, bueno, pero la difamación y esas cosas están. Ahora que ustedes le publiquen una foto íntima de usted y eso crea problemas, bien, porque esas cosas no se deben permitir, pero en el nivel de relajo que hay en estas redes. Dígame usted, las mujeres lo que se quieren exhibir es casi desnudas. Los hombres hacen lo mismo, todo una conducta de LGBT y de lesbiana y de todo esto, eso es un desorden lo que hay. Uno no sabe dónde está la frontera de lo ilegítimo y lo legítimo. Porque es que la gente hace cosas que después pienso yo que hasta sería difícil de usted poder distinguir una cosa de la otra, una ilegitimidad o un abuso de que usted está abusando de la confianza de otro. Esas son leyes que se están discutiendo por andar, como dicen, andar discutiendo algo. A cualquier senador de estos que, diríamos, de escasísimas luces, pero a alguien le mete en la cabeza una cosa y comienzan a promover eso, y eso termina en el Constitucional desmontando la bendita ley esa. Que si usted le dice ladrón a la gente, si le dice corrupto, y que 80,000 cosas que se vocean aquí y se dicen, y que usted va a tener que estar sometiendo medios de comunicación y todo esto. Si la conducta misma son las mismas personas las que dan pie a que se le falte el respeto. Y entonces, dígame usted, lo que serían de que los insultos y que no se puede usar el nombre inconsultamente de una persona. Yo me imagino esto que doblan voces, los cómicos que hacen labores de payasada y de cosas de eso y de cómicos. Ustedes se imaginan a Cuquín Victoria doblando a Balaguer y que Balaguer le ponga una demanda a Cuquín Victoria y que porque le usa su voz o el parecido de su voz o su nombre. Por Dios, pero esas cosas, ¿por dónde que andamos?
Bueno, así también, yo vi unas declaraciones de Educa. Educa se queja. Esa es una ONG de atención a la educación. Se queja de que el mal uso del 4%. Señores, yo creo que toda esa Educa y todas esas ONGs y todos esos grupos de sociedad civil y como diríamos, y demás hierbas de ese tupido y crecido herbazal, deben ir a pedirle excusa a Leonel Fernández. Debieran pedirle excusa a Leonel Fernández. ¿Y por qué yo menciono a Leonel Fernández? Porque Leonel Fernández, señores, yo recuerdo cuando era presidente de la República, todas las presiones cuasi insultantes a la presidencia de Leonel Fernández. Porque Leonel Fernández dijo que no estaba de acuerdo con ese 4%, porque eso iba a ser un gasto innecesario, señores. Innecesario porque no iba a tener un buen uso. Porque para los maestros ha sido un éxito. La tanda extendida, también para los que venden comida y esas cosas, y materiales. Entonces se ha usado el 4%, que es un salto, como vi en un periódico, que de 11,000 millones que se usaban en tiempo de Leonel Fernández, entonces subió eso hoy a 170,000 millones de pesos. Gasta ese ministerio, tiene un superministro. Fíjense lo empantanado que está el ministro de Educación ahí, porque no puede manejar este super presupuesto. No lo pueden ni siquiera manejar con eficiencia porque no la tienen la capacidad. Pero eso ha servido para mucha corrupción. Escuelas, construcciones, todo el mundo sabe el desorden, que todavía eso ni siquiera se ha investigado. Ustedes saben el desorden que hubo en construcciones de escuelas, robo por uso de materiales, robo en la compra de los solares que eran falsos. Bueno, eso es un desorden. Escuelas mal construidas, escuelas sin construir, a ingenieros que recibieron los primeros pagos, los avances y no se han hecho nada y se robaron el dinero, un desorden, pero aquí no se sabe nada de eso. Eso no se ha investigado. El Ministerio Público, por más independencia que tiene, bueno, ya hemos dicho, Miriam Germán y su Ministerio Público están, eso es un ministrillo público. El Ministrillo Público, porque se han quedado en 5 o 6 casos. Repito, abrumado por casos de droga y cosas de eso, pero la verdadera corrupción, ahí, por ejemplo, ahí no se ha investigado nada. Como de Catalina tampoco se investigó. Mírenlo, Danilo Medina. Usted pidió una rebaja de 300 millones de dólares. Usted supo si eso estaba sobrevaluado. ¿Y quién ha hecho esa pregunta? El Ministerio Público no se atreve a hacer esa pregunta. Pues así pasa en educación. Entonces, eso nada más ha servido para hacer un antro de corrupción, ha sido el 4%. Por eso digo, pídale excusa a Leonel Fernández, que fue responsablemente, dijo que eso no iba a dar resultados, porque eso iba a terminar así, y así es que ha terminado. Fíjense lo que dice doña Jacqueline, las deficiencias que hay en ese sistema educativo nuestro. Maestros, los docentes, se han cogido el dinero, la ADP. Se han echado el dinero y los administrativos y la corrupción se ha robado prácticamente el 4%. No voy a decir que se lo ha robado todo porque es que se lo han echado encima, como se dice, en lujos. Pero el estudiante sigue siendo mediocre. Entonces, yo digo que hay que pedirle excusa a Leonel Fernández, esos grupos de sociedad civil que fueron tan críticos. Que a propósito de Leonel Fernández, yo vi que Leonel Fernández está por Chicago, creo, en unas conferencias. Diríamos que es un viaje de académico y también de intercambio de ideas políticas, reflexiones sobre los problemas latinoamericanos con gente el señor Lago, que fue presidente de Chile, la presidenta de Chinchilla, creo, de Costa Rica, tienen unas reuniones en Chicago. Pero además tienen también con unas universidades y todo eso. Leonel Fernández, que recientemente vi un artículo, precisamente de un señor que es psiquiatra dominicano, que ejerce en Miami.
Pero ese señor parece que ha perdido el buen juicio. El buen juicio de razón y de palabra. Porque si es una personalidad, como se dice, que es profesor de la Universidad de la Florida, es un eminente médico neurocirujano, se llama Segundo Inver Brugal, pero ese señor ha hecho una descarga contra Leonel Fernández. Pues me le dice de todo. O sea, yo digo, pero no tiene una prosa más elegante. Ese señor que es un intelectual, según dicen los libros, que publica libros y que es una persona muy importante en la Florida, pero ese hombre, digo yo, aproveche ahora y vaya e impugne a Leonel Fernández allá en la Universidad de Chicago o en Illinois, allá donde a las presentaciones que vaya, al foro que va a estar, vaya presente y ponga una, y digan, señores, no escuchen ese charlatán, ese señor es un charlatán, es un corrupto, es deshonesto, todos esos son los términos que ese señor usó, que no puede explicar lo que es la Fundación Global, que eso es producto del robo, de la corrupción de sus gobiernos. ¿Y cómo es posible que una gente hable en unos términos así, que no sabe gobernar, que duró 12 años, que no tiene nada que mostrar de sus gobiernos? Y la verdad es que ese hombre, pero yo recuerdo que él tuvo una disputa con Hipólito Mejía, que Hipólito Mejía hasta lo citó a un debate o a la calle. Hipólito Mejía yo creo que lo citó a darse hasta unos golpes con ese señor, que yo no sé quién es, yo no lo conozco, pero ¿cómo es posible que un dominicano que esté en el nivel de la intelectualidad, de que hace gala, ¿verdad?, su currículo y su importante trabajo universitario en los Estados Unidos? ¿Y cómo es posible que ese señor se exprese en unos términos tan destemplados y tan incorrectos? Porque si usted quiere criticar a Leonel Fernández, hay formas más limpias de usted criticar a una persona, un intelectual como Leonel Fernández, pero usted no puede venir a retarle mérito como si fuera un resentido. Y eso yo no creo que eso se vea bien, porque ¿por qué razón hay que decirle esas cosas? Todo ese charlatán, vendedor de que sí, ¿cómo que se llama? De bilupas. Las lupas, parece que ese señor hace una cita ahí de que se lo engañaron una vez por Madrid, qué sé yo. Un vendedor de esos objetos. Y un feriante de eso, de calle, pero él se refiere a Leonel Fernández en esos términos, como que es un hombre, un feriante de feria, un comerciante de feria, de esto, un charlatán, que lo que vive diciendo cosas sin sentido, porque no supo ni siquiera lo que era gobernar bien un país, que no tiene nada que mostrar, que todo su régimen fue corrupción e ineficiencia, que Leonel Fernández, bueno, yo anoté algunas cosas de las que ese señor escribió. Y yo digo, pero es que un profesional no escribe, un profesional no dice eso, un profesional, un intelectual, no se atreve a escribir en esos términos de una personalidad como ha sido el propio Leonel Fernández, que yo pienso que usted lo mejor que puede hacer es impugnar allá en los Estados Unidos, impugnar ese señor a Leonel Fernández, usted que vive allá, porque eso es increíble, realmente increíble, ver una posición tan sectaria, repito, tan resentida de una personalidad como se dice ser ese señor. La verdad que es increíble eso. Bueno, también vi una queja de los partidos políticos mexicanos que se hacen representar en el Congreso de México y le escriben al presidente Abinader, al presidente del Senado, a la presidencia de la Cámara de Diputados, al presidente del PRM, a Danilo Medina, presidente del PLD, Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, Miguel Vargas Maldonado del PRD, y veo que meten aquí a Luis Miguel de Can García, presidente del PRCD. Yo no sabía que ese partido tenía tanta importancia, pero bueno, es un partido que tiene categoría de legal, no sé. Pero estos
Aquí veo que firma el doctor Rubén Moreira Valdés, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. El diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, Partido de la Revolución Democrática. Y doctor Jorge Romero Herrera, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Son los 3 partidos más importantes de México. No está el del presidente. ¿Por qué? Porque ellos aquí denuncian a un señor que se prestó a hacer unos chanchullos en México, él y su hijo, prestando su voto y haciendo una labor de zapa y minado para hacer pasar un proyecto sobre energía que tenía promovido el presidente López Obrador. Y el señor hizo todas esas artimañas para que le nombraran embajador en la República Dominicana. Ellos le piden al liderazgo nacional que ese señor lo impugnen, prácticamente lo rechacen. Porque ese señor, para ellos, es un hombre que no tiene la calidad moral para ser embajador de México en la República Dominicana. Ese señor es, bueno, no tengo mis lentes aquí. Vamos a ver cómo que se llama el señor. El señor Carlos Miguel Aiza González, como embajador de México en la República Dominicana. Dios mío. Pero aquí le señalan a ese señor lo que es un verdadero tránsfuga de la política. Y que ellos dicen que eso es un acto de corrupción en México. Y que México no se merece en su servicio exterior tener un hombre que haya actuado en forma tan dañina a la democracia mexicana. Oigan por dónde que andamos, señores, que hasta República Dominicana vienen a parar gente señalada en su propio país por el principal liderazgo político de México. Y México no es un país cualquiera. Es la segunda economía de América Latina. Y fíjense cómo se nos cuelan esos tigres, como dicen, esos mafiosos políticos que están realmente descalificados, porque esos son actos en una democracia o un país como México se ven muy feos, muy mal. Y el propio presidente también de México se ve involucrado en ese acto realmente bochornoso. Gracias por preferirnos. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.